Dice la Escritura en Proverbios 9:6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y en el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay muchos versículos que hacen referencia a la inteligencia. Nosotros le estamos tomando como un proceso cognitivo superior, pero sin duda tiene mucho que ver con el deseo de que el Señor tome la dirección de estas áreas de nuestra vida y de estos procesos para poder usarlos adecuadamente y dar el fruto adecuado, ¿no? Es muy importante eso, es básico, importante que en el preciso momento que nosotros estemos haciendo el estudio, los estudios debidos, es necesario tomarnos del Señor y pedir la dirección de Él y tomar en cuenta y considerar las palabras que Él nos ha dejado, ¿no? Nos dice. Y bueno, otro de los procesos cognitivos superiores es el lenguaje. El lenguaje es un instrumento sumamente elaborado y complejo, organizado en diversos niveles, ¿no? Se caracteriza por ser un producto creativo y nosotros conocemos que existen varios niveles de lenguaje. El lenguaje gestual, por ejemplo, el lenguaje por medio de señas, el lenguaje oral, el lenguaje escrito. Qué importante es el lenguaje. De verdad que si no existiera el lenguaje no podríamos relacionarnos. Y sin duda nos ayuda para las estrategias de estudio que vamos a estudiar más adelante. Acá he puesto un versículo en el Salmo 139 del 1 al 2. Dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor tiene el absoluto conocimiento de todos nosotros, lo sabemos. Él es el Todopoderoso y Él todo lo sabe. Pero a veces nosotros no somos lo suficientemente conscientes de cuán importante es de que todos nuestros procesos están delante del Señor, ¿no? Y de que Él nos ayuda en los tiempos de estudio, de que Él nos ayuda cuando tengamos que aplicar las estrategias de aprendizaje, de que para Él es importante los pasos que nosotros estamos dando. Bueno, hay a continuación algunas recomendaciones para controlar nuestros pensamientos negativos. Muchas veces los seres humanos tendemos, y los cristianos también, no estamos, digamos, no estamos excluidos de tener pensamientos que nos agolpan muchas veces y que son pensamientos negativos, que nos hacen decaer en el ánimo, o que nos hacen sentir derrota, o que nos hacen sentir de repente que no hemos logrado el nivel que deseamos, etc. Un sinfín de pensamientos, ¿no? Entonces, supongamos que estoy viviendo un tiempo en la pandemia donde la situación económica no es la mejor, que de repente las puertas se han cerrado, las iglesias se han cerrado, la situación económica ha declinado. Entonces, vienen los pensamientos, ¿y qué será de mi vida? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y qué pasará después? A pesar de que el Señor dice que Él es nuestro Jehová Jireh, el que todo lo provee. Pero así sucede, ocurre. Nuestra mente muchas veces se moviliza en sentidos a veces no adecuados. Y el enemigo también busca ganar terreno a través de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante examinar nuestros pensamientos, examinarlos y tenerlos bajo control. Miren, cuando surja un pensamiento que está asediándonos y que no es positivo porque no nos ayuda en la fe
y no nos ayuda a continuar, a seguir adelante, y no nos ayuda a lograr realmente las metas y los objetivos propuestos, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar y pasar a otro tema. Lo primero es tener que presionar el botoncito de pausa y cambiar inmediatamente a otro tema. Y necesitamos hacer ese ejercicio de detener, de controlar nuestros pensamientos, de controlar nuestra mente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestros pensamientos. Una vez que ha ocurrido eso, le ponemos el botoncito de pausa, vamos a reemplazar por un pasaje de la Escritura. Reemplazamos los pensamientos por un pasaje de la Escritura. Supongamos que si yo estoy sintiéndome que no me va a alcanzar el dinero, que de repente voy a tener que pasar penurias, que de repente voy a tener que pasar situaciones adversas, muy difíciles, entonces yo tengo que buscar en la Escritura esos pasajes que me van a ayudar en la fe, que me van a levantar, que van a acrecentar, a afirmar en la fe. Y bueno, puedo tomar varios versículos, muchos versículos hablan de la provisión de Dios para con sus hijos, pero podría tomar de repente Filipenses 4:19, que dice que el Señor guardará nuestras vidas. A ver, lo voy a buscar. Guardará nuestras vidas, Él guardará nuestros corazones, aquellos cuyos su pensamiento en Él persevera. Dice el Señor también en la tercera carta de Juan, la Escritura nos dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, ¿no? Hay muchos versículos que nos pudieran hablar sobre lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Ahí está, en Filipenses 4:19 lo voy a decir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Él suplirá todo lo que os falta. Entonces no hay que temer, ¿no? Podría haber las circunstancias difíciles, muy oscuras, y yo puedo estar con el pensamiento que me viene y me va, pero entonces yo tengo que detenerme y comenzar a reemplazarlo por un pasaje de la Escritura. Luego que he identificado el pasaje de la Escritura, voy a tratar de voy a generar un nuevo pensamiento en dirección de la palabra de Dios. Lo voy a direccionar. Lo que estaba pensando de manera negativa, como una derrota, como una situación insalvable, como un miedo, etc., lo voy a cambiar con la palabra y voy a generar un nuevo pensamiento y luego lo voy a declarar. Y entonces, habiendo leído la palabra, yo puedo decir, realmente, mi Dios, Jehová, mi Dios, suplirá todo lo que me falte. No me faltará nada porque Él me va a suplir. No me faltará nada porque Él me va a llenar de lo que necesito, ¿no? Dice, conforme a sus riquezas, y las riquezas de Dios son inmensurables, ¿verdad? Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, hermanos, estos son los 3 pasos para poder nosotros controlar nuestros pensamientos negativos. Pongámoslo por obra. Entonces, primer paso, detenemos el pensamiento negativo. Segundo paso, tomamos un pasaje de las Escrituras que luego la vamos a declarar, nuestro pensamiento lo vamos a llenar con la palabra de Dios y luego lo vamos a declarar, la vamos a decir, la vamos a verbalizar. Bueno, como siguiente punto he creído conveniente tratar sobre la neurociencia, cómo la neurociencia puede mejorar el aprendizaje. El tema de la neurociencia es digamos, una disciplina que ha venido desarrollándose en las últimas décadas con mucha más insistencia. En los diferentes centros de estudios, no solamente los enfoques,
sino también las disciplinas que se enseñan guiadas bajo la mirada, bajo la enseñanza de la neurociencia, ¿no? Vamos a ver, el aprendizaje juega un rol imprescindible en el ser humano y se produce en este órgano valioso llamado cerebro. Por lo tanto, saber cómo funciona nuestro cerebro al momento de aprender algo es una actividad ligada a la neurociencia. Esta disciplina nos dará una nueva visión clara de la forma de cómo se activan mecanismos y procesos para enfrentar situaciones variadas en nuestro aprendizaje. Miren, hay varios experimentos porque para llegar a desarrollar esta ciencia se ha tenido que hacer varios estudios acerca de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los hemisferios cerebrales. Y bueno, hace mucho tiempo, años atrás, a los niños pequeños de inicial se les exigía que tenían que leer, por ejemplo, a los 4 años de edad, o 3 añitos, 4 añitos, tenían que hacer la plana de corrido, tenían que cortar, y tenían que hacer los dibujos, no salirse de la línea, por ejemplo, ¿no? Y la neurociencia, ¿en qué medida nos ha servido? Ha servido para ver cómo es que el desarrollo del ser humano va por etapas y cómo es que ese desarrollo en su mente, en su cerebro, también permite la movilización de la parte cognitiva y la parte física. Hay niños que no pueden tener la habilidad motora, la habilidad motriz, ¿no? Motriz fina, y antes se les exigía mucho, ¿no? Había una exigencia grande sobre los niños, sobre que tenían que aprender y tenían que leer y tenían que hacer las planas. Ahora es muy diferente, ¿no? Ahora ya no se exige, no hay esa exigencia. ¿Por qué? Porque hay nuevo conocimiento respecto al desarrollo del niño y al desarrollo del cerebro y de la mente en sí misma, ¿no? Y bueno, la neurociencia nació a mediados del siglo XIX. Son científicos destacados Johannes Müller, Paul Broca, Karl Wernicke, Hermann von Helmholtz, entre otros. La corriente fisiológica y anatómica que buscaba explicar los procesos mentales a partir de las actividades del encéfalo. Es un tema fascinante y es un tema bastante amplio. Yo he querido solamente dar unas pinceladas y tener unos referentes para esta parte que es importante revisar como estrategias del aprendizaje. Entonces queda como una tarea eh, que podría estar dentro del foro. ¿Qué aportes da la neurociencia para mejorar el aprendizaje? Ustedes tendrían que detallar, ¿no?, cuáles son los aportes que da la neurociencia para mejorar el aprendizaje. Y bueno, queridos hermanos, hasta aquí, bueno, un gusto haber compartido con ustedes esta segunda sesión y yo espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Les deseo lo mejor, éxitos en el trabajo que van a continuar, que van a realizar y que van a responder las preguntas y las interrogantes que van a responder. Yo les deseo lo mejor a todos ustedes y que Dios les bendiga ricamente. Que la salud, la salud les acompañe, pero no solamente la salud, sino también el bienestar general y la provisión de Dios que esté con ustedes en todo momento. Dios les bendiga mucho y hasta aquí quedamos con esta segunda sesión.